Buenas chavales, en el vídeo de hoy vamos a ver SQLite, una base de datos sencilla, ligera, que está integrada con Python. ¿Qué ventajas tiene SQLite? Pues por ejemplo, podemos utilizarlo para proyectos personales, para nuestros negocios. Es una base de datos que no necesita ningún despliegue en la nube ni nada, ni ninguna configuración. Simplemente se te crea un fichero que lo vamos a tener en nuestro equipo o donde sea y vamos a poder almacenar datos en él. ¿Qué ventajas tiene frente a otra base de datos como puede ser una hoja de Excel o un CSV? Pues que es fácilmente integrable con Python y otros lenguajes de programación y que además podemos hacer consultas sobre los datos de manera más eficiente utilizando el lenguaje SQL y es mucho más escalable, entre otras ventajas. Así que sin más, vamos a dar un pequeño repasito a esta librería. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser crearnos un script de Python donde vamos a crear nuestros primeros comanditos que lo vamos a llamar, por ejemplo, 01 create base de datos o database and table, porque lo primero que vamos a hacer va a ser crear una pequeña base de datos, que ya veréis que es muy sencillo, y una tabla. Lo primero que tenemos que hacer, importamos nuestra librería, que en este caso es SQLite 3. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser crear una conexión con nuestra base de datos. Si esta base de datos ya existiera, simplemente pues creamos una conexión a esta base de datos y si no existe, la crea desde cero. ¿Cómo se hace esto? Pues con este comando que tenemos aquí. Todos los códigos, como sabéis, de los vídeos lo tenemos en el GitHub del canal, así que si vamos un poquito rápido no os preocupéis porque en el GitHub del canal podemos acceder a este código sin necesidad de que sigáis ni siquiera el vídeo, ¿vale? Con el comando con se crearía la conexión y con con.close la cerraríamos. Siempre buena práctica, cada vez que hagamos una conexión con la base de datos, que en este caso se llama test, también la cerremos. Como vemos, aquí no tenemos ningún fichero creado, pero si yo ejecuto este script, se me crea la base de datos que no tiene nada, ¿vale? Es un tipo de fichero .db en el que no hay nada y aquí es donde vamos a almacenar nuestras tablas y su información. SQLite, no lo he dicho antes, pero no hace falta instalarlo porque ya viene integrado con Python, ¿vale? Es una librería base de Python. Primero, vamos a crear una tabla, pero para crear la tabla tenemos que asegurarnos de que esta tabla no exista, por lo que lo primero que voy a hacer va a ser borrarla en el caso de que exista. Se hace con este comando de aquí, con drop table. Esto es SQL, si sabéis SQL, esto va a ser muy sencillo, ¿vale? Con el comando drop table y suscriptores, que voy a crear una tabla que se llama suscriptores, con este comando simplemente borraríamos la tabla en el caso de que existiera, si no pues no hace nada. Y ahora con la conexión .execute y nuestra query borraríamos la tabla. Vamos a ejecutar esto. No hace nada porque la tabla ni existe ni hemos dicho que nos haga nada, ¿vale? He creado otra query aquí en la que vamos a crear la base de datos suscriptores, que en este caso pues va a tener varias columnas que son el ID, nombre, edad, descripción y fecha. Todos los elementos de nuestra tabla va a tener un ID único, ¿vale? Nombre, que es un texto, edad, que es entero, descripción y fecha, que son textos, y estos van a ser objetos no nulables. Eso quiere decir que no pueden ser nulos, siempre tienen que ir rellenos con algún valor. ¿Cómo mandaríamos este comando? Pues simplemente con el execute de antes, que esto, si lo ejecutamos, simplemente se nos crearía la tabla. Como vemos aquí, si entramos en el fichero, aunque no se vea bien porque está un poco codificado, pues ya vemos que están aquí al menos el esquema que nosotros le hemos dado a esta tabla. Para consultar los datos de esta tabla, simplemente vamos a crear un cursor. Luego con este cursor vamos a poder ejecutar este comando de aquí, que lo que nos va a decir es cuántas tablas hay en nuestra base de datos, que en este caso es el name from SQLite master web type table, ¿vale? ¿Cómo devolvemos esto? Porque esto, digamos, ejecuta un comando y lo manda a SQLite. ¿Cómo nos lo devuelve? Con fetch all, por ejemplo. Si yo hago un print cursor.fetchAll, nos va a devolver todo lo que nosotros le hayamos mandado con el comando execute. Vamos a hacer una prueba, vamos a ejecutar esto y como vemos de aquí nos devuelve una lista en la que solamente está nuestra tabla suscriptores, ¿vale? Esto podemos comentarlo si queremos y vamos a consultar ahora nuestra tabla. ¿Cómo se consulta nuestra tabla? Con este comando de aquí. Con este comando vamos a decir que nos seleccione todas las columnas de suscriptores y que nos lo muestre. Como vemos, como no tenemos información todavía, simplemente hemos creado la tabla, pero está vacía, pues nos lo devuelve con nada. También podemos usar este comando de aquí, que es el description, para obtener las columnas. Esto va a ser interesante por si algún día tienes que traerte el nombre de las columnas a tu programa, ¿vale? Como vemos, primero vamos a printar description para ver qué tiene.
Vemos que tiene diferentes propiedades, lo cual el primer elemento de cada esta lista de elementos, que es cada columna, es el nombre de la columna, ¿vale? Y con el bucle que podemos hacer aquí, pues obtenemos el nombre de la columna, ¿vale? Vamos a comentar esto de aquí y vamos a ejecutarlo. Y como vemos, ahora sí que obtenemos el nombre de las columnas de la tabla que nosotros hemos creado en la base de datos test. Vale, ahora ya tenemos nuestra tabla, pero está vacía. Vamos a crear un nuevo script. Vamos a crear un nuevo Python file que lo vamos a llamar 02 insert data, ¿vale? En el que vamos a insertar información en nuestra tabla suscriptores. Como siempre, importamos la librería, creamos la conexión con nuestra base de datos test y vamos a ejecutar estos dos comandos. Estos dos comandos nos van a insertar hacia nuestra tabla suscriptores con el nombre de las columnas que tenemos aquí, estos valores, ¿vale? Vamos a insertar dos filas. La primera, que va a ser Paco, ¿vale? Con el ID 1 y con el ID 2 va a ser Ricardo, por poner un ejemplo. Esto no se ha enviado todavía hacia la base de datos hasta que no hagamos un commit a la conexión. Ahora sí que se estaría enviando a la tabla suscriptores. Cerramos la conexión por aquí abajo, como siempre, y ahora vamos a consultar los datos que nosotros hemos insertado en esta tabla, ¿vale? Simplemente pues seleccionamos todas las columnas de suscriptores, hacemos un fetch all para traernos el contenido de la tabla, ¿vale? Y lo vamos a sacar aquí en pantalla. Vamos a ejecutar este script y como vemos obtenemos la fila Paco y la fila de Ricardo, y también pues podemos acceder a los diferentes subelementos porque esto es una lista de tuplas, ¿vale? También si queremos, haciendo un bucle, podemos hacer un print de las diferentes filas. Si ejecutamos esto, ¿vale? Se está quejando, ¿por qué? Porque estoy intentando hacer otro insert into hacia la tabla, ¿vale? Pero estos valores de ID ya existen y los ID hemos dicho antes que deberían de ser únicos, ¿vale? Por tanto tenemos que comentar esto y volver a ejecutar. Nos ha impreso las dos filas que teníamos en nuestra base de datos. Como vemos, en la fecha aquí sale 1999 y aquí 1998. ¿Por qué no nos sale la fecha que nosotros hemos introducido? Que es esta de aquí, porque no la hemos introducido como texto. Si vemos, aquí hemos puesto comillas, entonces estamos diciendo que estamos introduciendo texto, pero aquí no. Lo que ha hecho ha sido restar estos números, ¿vale? Si nosotros quisiéramos insertar esto sobre la base de datos como texto, deberíamos de poner unas comillas aquí. Vamos a borrar la tabla, vamos a crearla, importante también, y vamos a insertar la información. A ver qué sale. Ahora sí que sí nos ha salido la fecha. Vale, pues ahora con esta tablita que tenemos, aunque sea pequeña, tiene dos filas, vamos a hacer nuestras primeras queries. Vamos a crear un fichero que lo vamos a llamar 03 query data. Lo primero, como siempre, importante, crear la conexión con nuestra base de datos test. Creamos el cursor para poder sacar o hacer un fetch de la información que nosotros queramos consultar. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, vamos a filtrar de la tabla suscriptores todos los suscriptores que sean mayores de 25 años. Pues si hacemos un filtro, vamos a ejecutar esto a ver qué sale. Como vemos, solamente nos ha sacado Paco. ¿Por qué? Porque Paco tenía 30 años, ¿vale? Como lo hicimos aquí. Sin embargo, Ricardo tiene 20 años. También, por ejemplo, podemos ordenar los suscriptores. Vamos a comentar esto para que no se ejecute. Vale, ahora lo está ordenando por fecha. Este va primero, este va segundo. Lo está haciendo de forma descendente, es decir, primero la fecha más reciente y hacia abajo fechas menos recientes. Tampoco me voy a enredar mucho con las queries porque esto simplemente hace queries de SQL. Puedes hacer un limit, puedes seleccionar las columnas que tú quieras, puedes hacer filtros, puedes hacer join, lo que quieras. Bien, siguiente paso. Vamos a actualizar información de la tabla. Vamos a crear un script que se llame 04 update data, por ejemplo. Como siempre, creamos la conexión, creamos el cursor y cerramos la conexión, y entre medias podemos hacer lo que nosotros queramos, que en este caso vamos a actualizar información de la tabla suscriptores, ¿vale? En este primer caso que tenemos aquí, le vamos a decir que nos actualice de suscriptores para aquellos que tengan el ID igual a 1, ¿vale? Que en este caso el ID igual a 1 sería Paco. Para Paco le vamos a decir que la edad no es 30, sino 31. Y simplemente vamos a ejecutar el comando y vamos a consultar que efectivamente se haya actualizado o no.
Vamos a ejecutar este comandito de aquí. Y como vemos, aquí tenemos Paco con 31 años. Importante, igual que podemos alterar información de los registros, también podemos borrarlo. En este caso, donde la fecha sea esta de aquí, vamos a borrarlo de suscriptores, ¿vale? Que en este caso esta fecha del 21 del 4 correspondería con Ricardo. Vamos a ejecutar este comando a ver si se borra Ricardo de nuestra base de datos, ¿vale? Para ello vamos a ejecutar este comando y vamos a seleccionar todos los registros de suscriptores para ver si sigue estando ahí o no. Vamos a ejecutar esto a ver qué tal. Y efectivamente solamente nos devuelve Paco, es decir, hemos borrado aquella fila donde la fecha era el 21 del 4. Así podemos borrar registros de nuestra base de datos de forma selectiva. Para lo próximo que vamos a hacer va a ser una cosa que creo que también es importante y quería reflejarlo en el vídeo, que es insertar información de un CSV o de una hoja de Excel o de un documento de texto, de lo que sea que tú tengas de tu restaurante, tu negocio, de tu aplicación del banco. Lo vamos a insertar en nuestra base de datos test, ¿vale? Para ello me voy a crear aquí una carpetita que lo voy a llamar data, donde voy a introducir la base de datos en CSV del Iris, ¿vale? El Iris Dataset, que es un dataset muy famoso, ¿vale? Y ahora voy a crear un nuevo script que lo voy a llamar 05, por ejemplo. Como siempre, importamos SQLite 3. También vamos a importar CSV porque vamos a utilizar esta librería que también es nativa de Python para cargar los datos. Creamos la conexión y el cursor, cerramos la conexión, luego en el final y entre medias, pues bueno, aquí es donde va a estar nuestra lógica. También vamos a decir dónde se encuentra nuestro fichero CSV y cómo se va a llamar la tabla, que en este caso Iris. En este caso, para leer CSV vamos a utilizar withOpen, ¿vale? Nuestro archivo CSV con método de lectura. Vamos a utilizar el CSV Reader para leerlo y Next para obtener el nombre de las columnas. Esto va a ser importante porque gracias a este nombre de las columnas vamos a crear las columnas de nuestra tabla. Primero vamos a ejecutar el comando de crear la tabla si no existe. Si existe, pues no hace nada, ¿vale? Con el nombre de la tabla y luego vamos a meter aquí con este pequeño join de manera dinámica. Vamos a introducir el nombre de las columnas, ¿vale? Voy a poner esto así un poquito más grande para que se vea. Aquí está el comando completo. Y ahora, para insertar los registros, vamos a utilizar el comando insert into en nuestra tabla y los valores de cada fila. Vamos a ir recorriendo fila a fila nuestro CSV, lo vamos insertando en nuestra tabla Iris de nuestra base de datos test, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Insertamos hacia nuestra tabla, que en este caso es Iris, los valores. Aquí hemos jugado un poco con los f-string porque hemos insertado un montón de interrogaciones, tantos como columnas tengamos, que en este caso serían 5. Esta interrogación hace un poco como de format en el string de Python, ¿vale? Vamos a decirle, oye, aquí en esta interrogación me vas a meter lo que te meta después. ¿Qué es lo que te voy a meter después? La fila. ¿Qué es lo que contiene cada fila? Pues cada registro de nuestro CSV. Por ejemplo, esto es una fila, esto es otra fila, esto es otra fila. Vamos a tener 5 interrogantes, que va a ser 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Estos son nuestros interrogantes. Vamos a decir, oye, en estos interrogantes que vamos a meter fila, ¿vale? Una vez insertados todos los elementos en nuestra tabla, podemos hacerle un commit para enviarle esta información a la conexión. Y ahora vamos a ejecutar con el cursor una consulta, que en este caso es que nos seleccione todas las filas de la tabla Iris, pero que solamente nos muestre 2, con el limit 2, como SQL, ¿vale? Hacemos fetch all para traernos la información y vamos a sacarla por pantalla, a ver qué tal. Ejecutamos esto y efectivamente nos ha devuelto 2 registros, el primero y el segundo.